Bendiciones hermanos, le damos las gracias al Señor y en esta ocasión estaremos hablando de el trigo y la cizaña en el mundo, ubicado en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, versículos 24 al 30 y del 36 al 43. El pensamiento central señala: la presencia del mal en el mundo hace que el cristiano busque más a Dios y dependa de Él. El texto áureo dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13:43. Y estaremos viendo que a medida de que el mal sigue en aumento, aquellos que conocen al Dios de la Biblia inician en su vida procurar vivir en justicia para agradar a Dios en todo momento, y sobre todo el aspecto principal de su vida de dependencia, demostrando una conducta de justicia. Hay una serie de objetivos a través de este análisis que presentaremos a través del Evangelio de Mateo, y es instruir sobre el porqué de la presencia del mal. Y también vamos a estar hablando de cómo ayudar al creyente a ser más paciente y firme frente al mal, y alentar a todos para seguir trabajando a pesar de los problemas. Vamos a hacer lectura de los pasajes y iniciamos desde el versículo 24 del capítulo 13, y una vez hagamos lectura de los pasajes entramos al análisis bíblico. Y dice de la siguiente manera: les refirió otra vez en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente los unos y los otros hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en los manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será en el fin de este siglo. Tenemos que entender de que la presencia del mal en el mundo es inevitable, pero mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Un aspecto sumamente vital en la vida del creyente. Y hay una serie de aspectos que tenemos que tomar en consideración. El trigo y la cizaña en un mismo campo. Sobre todo también tenemos que ver que Cristo constituye ser siembra sobre todo en nosotros la buena semilla a través de su santa palabra. Y vamos a ver que Dios conoce quiénes son los suyos, y veremos también la realidad del mal en el mundo. Hemos señalado que la parábola del trigo y la cizaña sigue la misma línea de pensamiento de la parábola del sembrador. Su trasfondo es la agricultura. El sembrador constituye ser Jesús, el campo es el mundo, el enemigo es el diablo, y los demás elementos son los componentes del reino.
la iglesia. Sin embargo, existen notables diferencias entre estas dos parábolas. En la parábola anterior, los sembradores son Jesús y sus seguidores. En esta, el que siembra la buena semilla es Jesús y el de la cizaña constituye ser Satanás. La semilla allá era la palabra de Dios y aquí son los hijos del reino y los malos. En la otra parábola se habla de 4 suelos y de una sola cosecha. En esta vemos un solo terreno, pero hay 2 cosechas. El propósito de la parábola del sembrador era mostrar cómo responden al evangelio los que oyen. El objetivo de esta es ayudarnos a ver cómo existe y triunfa el bien sobre el mal. La coexistencia del trigo con la venenosa cizaña es una cosa que nadie quisiera soportar, pero el Señor del campo nos cede a un juicio prematuro. Basta con que el trigo no pierda su calidad. Ya llegará el momento de la separación. Así que si nosotros habíamos hecho la pregunta ¿cómo? ¿Por qué nos acaba Dios de una vez por todas con la maldad? ¿O no puede Dios deshacerse de las obras del diablo para que la iglesia no siga siendo estorbada? Ahora, ¿podrá entonces cambiar de Dios de opinión? Pues tenemos que tener claro lo siguiente. Los cristianos no vemos a Satanás como un enemigo del cual Dios no ha podido deshacer. El diablo es un instrumento de tropiezo, también prueba y persecución. Para ello, él tiene a su disposición todos los demonios y los pecadores que en lugar de obedecer a Dios le sirven a Satanás, pero todo está bajo control y la soberanía de Dios. En su debido tiempo, él juzgará a Satanás y a sus servidores. Mientras tanto, nosotros no debemos desmayar si vemos que entre el trigo sale cizaña. Lo que debemos hacer es, en cambio, sembrar más trigo. De lo más importante es continuar, que el Señor se encargará de dar que esta semilla se encargue de dar fruto. Y recordemos las palabras de un gran siervo de Dios que dijo: no pidas que Dios te dé una carga más pequeña, pídele más fuerzas para llevar la carga que te ha dado. No pidamos que Dios arranque la cizaña, ni intentemos hacerlo nosotros. Pidámosle amor y poder para tolerar, perdonar, conquistar nuestros prójimos, aunque sean los más malvados. Y es importante entonces que entendamos y tengamos claros estos conceptos. En el versículo 24, la expresión el reino de los cielos es usada por Jesús para hacer referencia al plan de Dios y para la salvación de los hombres. En tal virtud, hacemos bien con tomarla como designación divina de la Iglesia de Jesucristo. Es interesante observar que no se compara el reino con el campo, con la semilla. Y también Jesús indica que ese reino es semejante a un hombre que sembró aquí, pues también es la atención del oyente donde debe fijarse en el hombre o el Hijo del Hombre, que constituye ser Jesús. En esta parábola hay 2 siembras. Para eso es importante indicar que Jesús sembró buena semilla. Aquí la semilla no representa la palabra, sino lo que ella produce: vidas regeneradas, los hijos del reino. Entonces hay un detalle que ha motivado a discusión entre estudiantes de las Escrituras y nos referimos a su campo. Entonces algunos han dicho que el campo es únicamente la iglesia. Sin embargo, por el mismo punto, el maestro mismo sabemos que el campo constituye ser el mundo, aunque bien sabemos que tanto en el mundo como en la iglesia coexisten el bien y el mal. Ahora, en el versículo 25 encontramos estrategias que son
digamos, artimañas del enemigo. Número 1, el enemigo esperó el momento en que los hombres dormían. Siempre ha hecho eso Satanás. Es obra de acuerdo en el momento en que hay una oportunidad. Por eso es que busca la sombra de la noche y se aprovecha del descuido de las personas. No sabemos si los hombres de los versículos 25 son solo siervos del Señor del campo o están incluidos allí todos los seres humanos. Aquí lo que se señala es que Satanás busca la oportunidad. Y aquí entonces vemos que este malvado enemigo lo que hace es sobresembrar. Entonces la semilla de cizaña exactamente en el mismo lugar en que se encontraba el trigo. Entonces hará que sea imposible arrancar la mala hierba para atropellar el trigo. Otro aspecto importante como tercero es que el enemigo trata de actuar de una manera astuta. Fue al campo para no ser visto por nadie. Uno de los grandes triunfos del enemigo es que la gente cree que él no existe o que no está ahí. Esto de sembrar lo que se llama cizaña en campo ajeno era una maligna costumbre de los antiguos. Así se vengaban de sus enemigos, a los que causaban daños por envidia o por resentimiento. Según algunas fuentes, las autoridades romanas tuvieron que establecer leyes que prohibieran tales actos. El trigo mezclado con el grano de la cizaña produce harinas venenosas. Entonces es por eso que nos enteramos de que la hierba de la cizaña es tan parecida a la del trigo que los siervos no notaron su presencia sino hasta que cuando ambas plantas echaron espigas. Bien dijo el Señor, por sus frutos los han de conocer. Entonces, la sorpresa de los siervos y sus insinuación de acabar con la cizaña nos hace pensar en los vanos esfuerzos de muchos moralistas, cuantos han luchado por mejorar el mundo y acabar con la injusticia y reprimir la inmoralidad. Pero nada puede hacer el hombre sin la ayuda de Dios. La presencia del mal en el mundo es inestable, pero mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. También cuando vamos a analizar los versículos 28 y 29, vemos que cuando el Señor del campo les dijo a sus siervos que un enemigo había sembrado cizaña entre el trigo, estos ofrecieron acabar con el problema. Según ellos, lo más indicado era arrancar cuanta cizaña hallaran en el campo. Pero el dueño fue más sabio y les explicó que eso podría hacer daño a la cosecha. Por eso es que les indica no se debe hacer, porque esto puede arrancar el trigo. Y entonces la expresión que utiliza no sea que el arrancar la cizaña arranque también con ella el trigo. Entonces Jesús no aclaró este detalle no aclaró el detalle de la parábola, pero es fácil hallarle sentido a esta medida estratégica. El hecho de que la cizaña y el trigo compartieran el mismo lugar hacia lo imposible quitar una sin afectar la otra. Ahora, la enseñanza práctica resulta ser, aunque no nos guste, tenemos que vivir en este mundo lleno de engaños y lleno de maldad. Algunos se escandalizan y no pueden creer aún en la iglesia. Y haya hipocresía, malicia, envidia, celos, chismes y otros tipos de actitudes desagradables. Pero la presencia del mal ha sido una realidad a lo largo de la historia. Aún en el cielo hubo soberbia hasta que fue derribado Satanás. Entonces, entre el grupo de apóstoles hubo cizaña. Uno de ellos traicionó al maestro y otro lo negó cobardemente.
En la iglesia primitiva hubo actos malignos también. No es la voluntad del Señor acabar con los problemas. Él quiere que aprendamos a ser santos y fieles en medio de lo malo. Recordemos que la luz brilla más cuando la noche es más tenebrosa. La presencia de la cizaña o la maldad entre los mismos creyentes se puede explicar de dos maneras. Por una parte están los que, aunque han nacido de nuevo, son parte del cuerpo de Cristo y siempre están cometiendo errores de distintas clases. Pero por otro lado hay personas en toda congregación que nunca han tenido una experiencia personal con Dios. Y esto tendrá que terminar como Judas o Ananías y Zafiras, a menos que el Señor les deje hasta la muerte y luego los someta a juicio. En el versículo 30 podríamos decir que muchos podrían engañarse en cuanto a la cizaña, tan parecida al trigo, pero la mirada inquisitiva y profunda del Señor jamás puede ser burlada. Nosotros tenemos que esperar ver los frutos de una persona para saber si es cristiana o no. Pero el Señor conoce el corazón aún antes de la acción o la palabra. Por eso que toda confianza que viene del Señor y el dueño del campo. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro a la siega. Y no existe la posibilidad de que el Señor se confunda. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y la razón por la que Dios no ejecuta juicio inmediato y fulminante contra cada persona que lo ofende es porque estamos viviendo en una dispensación de gracia. Lo que son cizaña pueden convertirse en trigo mediante la regeneración o nuevo nacimiento. Dios nos hace renacer por su palabra. La sangre de Cristo nos limpia de pecado. Y todo esto es posible ante el juicio o de la muerte. El tiempo de la siega llegará y entonces la cizaña será atada en manojos para quemarla. Pero el trigo será puesto en el granero. Y es interesante ver la capacidad y mirada escrutadora que tiene Jesús en poder identificarla con toda facilidad. En los versículos 36 y 38, tal como sucedió con la parábola del sembrador, los discípulos quedaron intrigados por ciertos aspectos de esta parábola del trigo y la cizaña. Aprovechando ese privilegio del poder acercarse a Jesús, le pidieron mayores explicaciones al respecto. La casa donde tuvo lugar esta ampliación es quizás la misma en la cual se encuentra en el capítulo 13, versículo 1. Probablemente la casa, la que el Señor tenía como residencia en Capernaum. Otros sugieren que era la casa de Pedro. El que siembra la buena semilla, si usted se da cuenta, es el Hijo del Hombre. Ya llevaba algún tiempo dedicado a la misión de sembrar. La semilla es buena porque tiene vida en sí misma y da vida a los que la reciben. El campo, el que representa el mundo, que es, en cierto modo es el universo en general, donde pueden verse las obras de un Dios bueno, poderoso, pero también abunda la maldad originada en el enemigo de las almas, Satanás, el diablo, pero también la iglesia, que es el reino de Dios en la tierra, es en un mundo en el cual se ve buena y también mala semilla. La buena semilla constituyen ser los hijos del reino. En la parábola del sembrador, la semilla era la palabra del reino. Y aquí son los hijos que tienen una vida nueva y por esa misma palabra, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este reino no se puede entrar por otro medio que no sea un nuevo nacimiento. En cambio, las cizañas son los hijos de lo malo,
los que no han creído ni recibido a Jesús no tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto solo son criaturas de Dios, pero espiritualmente son hijos de Satanás, según las Escrituras. Por eso que la palabra de Cristo no haya cabida en ellos. Hacen las obras de Satanás, no aman a Cristo, hacen los deseos de Satanás, son homicidas y mentirosos. Cuando miramos los versículos 39 y 40, esta ciega es el juicio, el día del fin del siglo, que se anuncia desde el tiempo de los profetas como Joel, cuando él en el versículo 13 del capítulo 3 de su documento dice: echad la hoz, porque la miel está ya madura. Y esto se corrobora también en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 15, cuando dice: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Entonces podemos ver que ya había un anticipo. Esta ya no será más la mies o cosecha de la evangelización. Entonces, los segadores son los ángeles. Estos agentes celestiales de Dios estuvieron presentes y activos en la manifestación de la promesa de la ley y las promesas del Antiguo Testamento. Los ángeles también apoyaron la proclamación del Evangelio en el Nuevo Testamento y han servido a través de los siglos a la iglesia. Pero al fin de esta dispensación vendrán a ejecutar los juicios de Dios y ellos se ocuparán de arrancar la cizaña y quemarla en el fuego. En los versículos 41 y 42 se realiza lo que los siervos querían hacer prematuramente y por sus propios medios: la destrucción de la cizaña. El juicio descrito en esta parte de la parábola armoniza muy bien con las profecías de Jesús. Así que nosotros entendemos mejor que el fin de este siglo se refiere al día cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y cuando Él esté sentado en su trono, enviará a sus santos ángeles como ganadores para que se reúnan ante Él en todas las naciones. Los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad en el mundo y en la iglesia, la cizaña, entonces son los cabritos que estarán a la izquierda y, según dice la Escritura, el lugar de castigo, el horno de fuego donde será el lloro y el crujir de dientes. El fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Y en el versículo 43, después de la acción punitiva y de la purgación que acabará con los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad, vendrá el momento esperado por los que sirven al Señor. Entonces Jesús se refiere a los suyos como el trigo, que será recogido por los ángeles y puesto en el granero o almacén que Él ha preparado. Es por eso que se explica algo más sobre este glorioso lugar. Es la casa de mi Padre, donde muchas moradas hay. Pues como dijo Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, pues yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De manera que aunque este mundo no haya mucha diferencia a lo que llamamos superficial entre el trigo, entiéndase los hijos del reino, y la cizaña, los hijos de lo malo, cuando Cristo venga hará la separación final. Y lo que haya sido fiel a Él entrarán en el gozo del Señor. Y si esto es así, entonces pidamos sabiduría, amor, poder del cielo para vivir en este mundo en la voluntad del Padre. Aunque a nuestro derredor haya maldad e hipocresía, Cristo nos ha prometido quitar las aflicciones de este mundo. Y tampoco tenemos que ver que también Él prometió quitarnos del mundo antes
de tiempo, tenemos que ver que en su momento Él lo hará y se encargará de hacer justicia con aquellos que han actuado de manera injusta. Por eso que tenemos que ver, y a través de la Escritura, que hay dos sembradores y dos clases de semillas. El campo, que es el mundo, es un lugar donde se ve lo bueno y lo malo, pero es la voluntad de Dios que se arranque la cizaña antes de tiempo. Y seguirá viviéndose la maldad en el mundo donde estamos, e incluso en el mismo seno de la iglesia se podrá ver, y en el reino de los cielos se pudo manifestar en una ocasión. Pero los que piensan que Dios ha perdido el control del mundo, tenemos que tener claro que están totalmente equivocados. Lo que sucede es que estamos viviendo durante un periodo de su gracia. Los malos pueden llegar a ser buenos por la fe en la sangre de Cristo, por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Sin embargo, llegará el momento en que los segadores celestiales ejecutarán juicios de Dios contra los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Pero los justos, es decir, los que han confiado en la justicia de Cristo, han sometido su vida a la voluntad de Dios, en la cual resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Bendiciones. Bendiciones, hermanos, les damos la